Bien, vamos al Salmo 127 y vamos a leer acá el versículo 3. Dice la Biblia allí: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del bien. Amante Dios, queremos darte gracias por esta reunión, queremos darte gracias también por este texto y queremos pedirte, Señor, que nos conceda, Señor, ser edificado, Señor, a esta hora con tu palabra. Son favores que te pedimos en el nombre sagrado, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien, nosotros vamos a ver el tema de los hijos como un regalo. Los hijos son un regalo. A lo largo de la historia nosotros hemos visto hombres y mujeres que han sido piadosos o filantrópicos y han fundado hogares de niños que son huérfanos, ¿verdad? Niños que tienen necesidades especiales, que sus padres han muerto o que sus padres por defecto los han abandonado. Pero en la sociedad que nosotros vivimos, nosotros no solo vemos que existen hogares para niños que no tienen padre, también vemos el resultado de niños o de hombres ya adultos que sus padres no han tenido responsabilidad para con ellos. O sea, no solo es que los niños no tengan padres, sino que los padres estén allí y no cumplan con su rol, ¿verdad? Entonces, algo que nosotros queremos destacar en esta mañana es que los hijos son un regalo. Y este versículo dice que herencia de Jehová son los hijos, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos que vamos a recibir una herencia, eso nos pone a nosotros como alegre, ¿verdad? Todo el mundo quiere recibir una herencia, así que los hijos tienen que ser motivo de alegría. Tener hijos es una dicha, un regalo que nosotros recibimos y que nosotros, obviamente, aunque quisiéramos pagar, no podemos pagar, ¿verdad? Los hijos son un regalo y una herencia es una propiedad de nuestros padres, que nuestros padres trabajaron por ello. O sea, nuestros padres, eso que ellos tienen, que nosotros pretendemos recibir de ellos, es de ellos. ¿Qué significa que es de ellos? Que está en las manos de ellos, dándola si ellos quieren. Dicen, no, pero yo soy tu hijo, sí, pero yo te puedo desheredar si yo quiero. Legalmente te puedo desheredar y no pasa nada. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo trabajé. Eso es mío. Entonces, cuando nosotros vemos este versículo, que la Escritura nos dice, herencia de Jehová son los hijos, tenemos que entender lo mismo. Tener hijos es algo que está en las manos de Dios. Tener hijos no es algo que tú y yo merecemos. Tener hijos no es algo por lo que tú y yo hayamos trabajado, ¿verdad? Y alguien me decía hace unos meses, antes de que mi esposa estuviese embarazada de Mercy, nada más tienen uno solo. Sí, gracias al Señor, nada más tenemos uno. Miren, hay que tener sus hijos, uno solo. Alguna gente dice, uno no es ninguno, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede hacer una persona para tener hijos? Yo le decía a esa persona, pero yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo estoy casado, ¿qué más puedo hacer? ¿Quién es que da los hijos, verdad? O sea, el Señor es quien da los hijos, ¿verdad? Y yo estoy convencido, ¿verdad?, de que mis hijos son un regalo. Y yo, de manera particular, oro diariamente por mis hijos, por su salvación, ¿verdad? Sin embargo, hay personas que tienen hijos y lo descuidan, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros encontramos en el contexto familiar que el no tener hijos en ese contexto era una desgracia. El no tener hijos en el contexto bíblico y hace unos años, ¿verdad?, era una desgracia social. Si usted va conmigo a 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 11, aquí nosotros encontramos la historia de Ana. Ana, la esposa de Elcana, la madre de Samuel. Si leen conmigo el versículo 1 en adelante, dice la Escritura allí, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Sud Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban
dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y todas sus hijas, cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová, note ahí, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola otra vez, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te designares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué nosotros vemos en este pasaje? Nosotros vemos la angustia de una mujer que no puede tener hijos. Y el pasaje rectifica varias veces que Dios no le había concedido tener hijos. ¿Quién es que da los hijos? Dios es el que da los hijos. Ahora, ¿merecemos nosotros los hijos? No, los hijos son un regalo. Dice la Escritura que son herencia de Jehová. Es el Señor que le place dártelo o no dártelo. Y en la Escritura nosotros encontramos otras parejas que eran estériles, que no podían tener hijos. Por ejemplo, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth, tuvieron hijos jovencitos, tuvieron hijos ancianos, ¿verdad? Porque eso estaba en el plan de Dios, porque Dios le permitió tener hijos aún por encima de la biología, ¿verdad? Porque ya sus cuerpos ya no estaban en ciertas condiciones. Sin embargo, el Señor le plugo darle hijos a Zacarías y a Elizabeth. Nosotros encontramos otro ejemplo en la Escritura, Abraham y Sara. Abraham y Sara también eran estériles. Ahora, ¿qué es lo que significa ser estéril? No poder tener hijos. Y en la actualidad, específicamente en nuestro país, un 20% de las parejas, o sea, 20 de cada 100 parejas son estériles. No pueden tener hijos. Y muchas parejas desean con todo su corazón, con toda su alma, tener hijos, pero no lo pueden tener, ¿verdad? Y yo conozco personas que ese tema es motivo de tristeza para ellos. El hablar de que fulano salió embarazada es una felicidad para otro, y para ellos es tristeza porque Dios no le ha permitido procrear, ¿verdad? Entonces, tener hijos, mis hermanos, es un privilegio. Tener hijos es un privilegio que no todos tienen. Dios nos ha dado a muchos de nosotros ese privilegio, el tener hijos, nos ha dado ese regalo. Ahora, el tener hijos también es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Los padres tienen la responsabilidad de proveer ¿qué? Alimento, casa, techo, educación para sus hijos. Tienen esa responsabilidad. Y dice primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. En otras palabras, los incrédulos son mejores que él en esa área. Y él es un apóstata, a propósito de que la semana que viene vamos a hablar de la apostasía. Él es un apóstata, porque si no está proveyendo para lo suyo, pues él está diciendo con sus acciones que no es cristiano. Quien no provee para lo suyo es peor que un incrédulo, y mayormente para los de su casa. El papel del padre fundamental, y la madre, cuando digo padres, ¿verdad?, es proveer para sus hijos. Pero no solo proveer en cuanto a lo material, no solo proveer en cuanto a lujos, no solo proveer en cuanto a ropa, no solo proveer en cuanto a videojuegos y otras cosas, ¿verdad? También hay muchas cosas de las cuales los niños en este tiempo adolecen. No solo es la necesidad material. Hay hijos que viven en hogares donde no hay comunicación.
Hay hijos que viven en hogares donde son maltratados por sus propios padres, ¿verdad? Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? ¿Y qué significa provocar la ira a nuestros hijos, verdad? O sea, la Biblia es clara y específica en cuanto a la disciplina. Los padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero tiene que haber un equilibrio entre la disciplina que yo le doy a mi hijo y la parte afectiva. Y hay quienes se van nada más por la parte de disciplina, que no es disciplina sino abuso, cuando no está el afecto, cuando no hay una parte afectiva, cuando el motor para tu disciplina no es el amor por tu hijo, es abuso. O como quiera que tú lo quieras poner, es abuso. Lo que mueve a Dios a disciplinarnos es su amor. Lo que me mueve a mí como padre a disciplinar a mi hijo tiene que ser mi amor por él, no hacerle daño. Y cuando la Escritura dice, ¿verdad?, no provoquéis a ira, cuando nosotros abusamos de nuestros hijos, cuando nosotros maltratamos a nuestros hijos, cuando nosotros avergonzamos a nuestros hijos delante de los demás, delante de sus amigos, cuando decimos sus cosas, cuando lo murmuramos con otras personas, usted no está disciplinando a su hijo ni llamándole la atención desde el amor ni desde el afecto, usted lo está ridiculizando. Entonces, esto va a provocar en su hijo, ¿qué? Ira, ¿verdad? Va a provocar desprecio hacia usted, porque lo que lo está motivando a usted a decirle tal o cual cosa a su hijo no es el amor, sino el desprecio, ¿verdad? Entonces esto y otras cosas más pueden provocar a nuestros hijos a ira. Cuando nosotros no cumplimos en el tiempo con nuestra responsabilidad y nuestros hijos crecen, tienen cierta madurez y miran hacia atrás y ven que hay cosas que no están en ellos porque usted en su responsabilidad no cumplió con ellas, eso también le provoca ira. Y otra cosa más, mis hermanos. Entonces la disciplina es determinante de los padres hacia los hijos. Pero la disciplina, mis estimados, debe ser coherente, con el debido control, ¿verdad? Debe hacerse con control y debe ser coherente. Si usted va a aplicar disciplina, si usted va a dictar un juicio o una orden, ese juicio tiene que cumplirse. Si usted ofreció una pela por una regla que se rompió, esa pela tiene que darse, ¿verdad? Salvo algunas excepciones, ¿verdad?, que ocurran en el camino, que usted decida perdonar a ese muchacho porque le pidió perdón, qué sé yo. Pero usted tiene que cumplir lo que usted promete en todo aspecto de la vida. Porque hay padres que se la dan de buenos y más papitas que el Papa a propósito de la instalación del nuevo Papa. No, yo a mis hijos no le doy. A mis hijos yo no le pego. No estamos diciendo que usted tiene que pegarle. La disciplina no implica que usted tenga que pegarle a un hijo. Disciplinar a un niño no necesariamente usted tiene que golpearlo. El usted disciplinarlo con vara es lo último que usted va a hacer, porque ya usted ha hablado con él, ya usted ha tratado de ponerse de acuerdo con él, ¿verdad? Entonces dice la Escritura, ¿verdad?, en Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué es lo que significa eso? Que cuando usted evita corregir a sus hijos, cuando usted evita guiar a sus hijos, disciplinar a sus hijos, cuando usted es un apoyador de lo mal hecho, en otras palabras, usted no está mostrando amor hacia ese hijo. Dice la Escritura que cuando usted detiene el castigo, dice a su hijo aborrece. ¿Sabe lo que significa la palabra aborrecer? Usted lo odia. Usted no está mostrando amor hacia ese muchacho o hacia esa muchacha. Dice Proverbio 23, 13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castiga con vara, no morirá. Se va a morir porque tú le das una pela. Se va a morir porque tú lo pongas de castigo. Se va a morir porque tú le digas tú no vas a ver televisión durante tantos días, no vas a usar este juguete porque tú hiciste esto y está castigado en tu cuarto por 2 horas. No se va a morir por eso. Sin embargo, nosotros vivimos en tiempos a donde tenemos algo que le llaman psicología, ¿verdad? Y las escuelas ahora están llenas de psicologías y de orientadores que han cambiado estas cosas. Claro, esto ha venido determinado no por la disciplina como tal, sino por el abuso. Porque no podemos dejar de decir que muchos padres, en nombre de la disciplina, abusan de sus hijos. Lo maltratan, le dan con alambre, le dan con cable, lo extrañan de la pared.
Todas esas cosas no son disciplina. Eso es abuso. Y eso no se está haciendo desde el amor. Eso se está haciendo desde el aborrecimiento. Entonces, mis hermanos, otra cosa más que nosotros tenemos que ver es que la irresponsabilidad de los padres equivale a la falta de disciplina de sus hijos. Ah, pero que mis hijos son indisciplinados, que los muchachos de este tiempo, ¿qué tú estás haciendo? ¿Estás cumpliendo tu trabajo? ¿Tú lo estás disciplinando? Ah, pero que yo no estoy ahí. Bueno, pero el responsable de disciplinarlo eres tú. Tú eres el responsable. Entonces, mis hermanos, equivale a la falta de disciplina de los hijos. Y hay una estadística de que más de la mitad de los niños en nuestro país, República Dominicana, más de un 56% no vive con ambos padres. Uno vive con la mamá, otro vive con el papá y un 26% vive nada más con la madre. ¿Y los otros con quién viven? ¿Con quién viven los otros? ¿Quién lo va a corregir? Si Dios ha puesto a los padres con esa responsabilidad para corregir a sus hijos, ¿quién lo va a corregir, verdad? Si los padres no están o si no viven con ambos padres. Y hay casos donde ambos padres están ahí, están presentes físicamente, pero están ausentes emocionalmente y desde el punto de vista de su responsabilidad. Están ahí, pero los hijos hacen lo que ellos quieren. Están ahí, pero no cumplen con su responsabilidad. Están ahí, pero no hay comunicación. Y la falta de comunicación es un tema que afecta la crianza de los hijos. Cuando hablo de comunicación, no estoy hablando de teléfono. Yo le doy un teléfono y donde él va, él de allá me llama porque tiene un teléfono. No estamos hablando de teléfono. Estamos hablando de comunicación en el hogar. Estamos hablando de que ese muchacho llega ahí y se sienta ahí con la cara de una manera exagerada y tú te le acercas y le digas, ¿qué te pasa? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué notas sacaste? No ha llegado, pero ¿por qué tú llegas a esta hora? O sea, comunicación, entrega hacia los hijos, interés, ¿verdad? Pero hay niños que tienen su habitación y los padres no pueden entrar porque ellos no se permiten entrar, ¿verdad? No pueden entrar a su habitación. Esta falta de comunicación se traduce en niños inseguros que se ven obligados a buscar afecto en las personas equivocadas porque en su hogar no lo encuentran. Y van a encontrar, ¿verdad?, ciertos lugares, ciertas personas, ciertas bandas, naciones, como le llaman por ahí. ¿Todos saben lo que es una nación? Una banda, ¿verdad? Le llaman naciones, donde hay muchachos que se acumulan juntos y ellos reciben apoyo ahí. Sienten más apoyo en medio de ese grupo de delincuentes que en medio de su casa porque los padres no están cumpliendo con su responsabilidad. ¿Y en qué se convierten ellos? En delincuentes. Ah, pero fulano es un delincuente, pero mira a ver entonces a dónde tú faltaste, ¿verdad? Todo esto, además de la exposición temprana a temas sexuales. Vivimos en una sociedad sexualizada y padres irresponsables que sexualizan a sus hijos desde el punto de vista cómo lo visten, de las cosas que hablan, los temas que tratan en medio del hogar, las palabrotas que dicen, que a todas esas cosas van minando el corazón de los hijos. Entonces, nosotros podemos ver, en resumen, porque no podríamos hablar de tantas cosas, los efectos de la disfuncionalidad familiar. O sea, familias que no funcionan bien. ¿Cuáles son los efectos de estas familias que no funcionan bien? Donde los padres no son responsables, donde los padres no cuidan de sus hijos. Bueno, vemos efectos, lo vemos en estadística y lo vemos, ¿verdad?, en papel. El abandono de las escuelas, trastorno de aprendizaje, déficit de atención, embarazos tempranos en menores de edad, violaciones, aborto, vicio, alcoholismo, pornografía, droga y todas esas cosas. Delincuencia juvenil, pero también está la homosexualidad, también está el lesbianismo. Todas estas cosas penden de la responsabilidad de los padres. Ah, pero le queremos echar la culpa a la ciencia. Eso es un gen que ellos tienen, no mentira. Eso es falta de responsabilidad de los padres. Todas esas cosas vienen dadas por la falta de responsabilidad de los padres. Y usted podría decir, no, pero yo le pago a mi hijo un buen colegio, yo a mi hijo le compro comida, yo a mi hijo lo llevo a Disney, yo a mi hijo lo llevo a tal lugar. Sí, tú estás sufriendo esas cosas y esos lujos,
pero probablemente haya áreas de su vida a las que tú no estás llegando. Probablemente haya áreas de su vida en las que tú no te estás involucrando. Tú no sabes lo que él ve en la computadora. Tú no sabes con quién él se junta. Tú no sabes. Tú no sabes quiénes son sus amigos. No, tú no lo sabes. Tú no sabes nada de eso. Ah, pero yo le compré tal cosa para los reyes. Sí, tú le compraste todo eso y él está contento con eso. Pero su confianza, su lealtad está con otras personas y no contigo. Y después te pone la mano en la cabeza y dice, ¿qué fue lo que pasó? Si yo le daba todo, pero casualmente tú vivías en Estados Unidos a lo mejor y de allá le mandaba, ¿verdad? Pero él ni siquiera te ve. O tú trabajas y viene cada 3 días, él ni siquiera te ve. O tú tienes 3 trabajos y cuando viene ya es de noche y él o ella están acostados. No hay una relación. O sea, todas estas cosas, independientemente de lo que tú le proveas físicamente a tus hijos, van a traer consecuencias. Van a traer consecuencias. Y muchas de estas consecuencias son de las que hemos enumerado acá, ¿verdad? Embarazos menores, violaciones, abortos. Y díganme usted si la sociedad en la que nosotros vivimos y muchas de nuestras familias no están llenas de estas cosas. Díganme usted si nosotros no podemos vernos en esa fotografía. ¿Y a quién le vamos a echar la culpa? ¿A Dios? No podemos echarle la culpa a Dios. Tenemos que revisarnos como padres, tenemos que revisarnos como sociedad, porque lo que está pasando es producto de nuestra propia irresponsabilidad. Mis hermanos, los hijos son un regalo. Los regalos no se descuidan. Los regalos no se regalan. Los regalos se atesoran y los hijos son un tesoro. Y los padres tenemos la responsabilidad de cuidar de ese tesoro. Ahora, el Señor no va a pedir cuenta de ese tesoro también. ¿Qué tú hiciste con el tesoro que yo te di? ¿Qué tú hiciste con él? Y cualquiera pudiera decir acá, pero ¿qué yo puedo hacer? Si yo soy una madre soltera, si yo tenía a este hombre y este hombre me abandonó y me dejó sola, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, alguien pudiera decir también, ya yo estoy enfrentando con mis hijos algunas de estas disfunciones mencionadas. Ahora, nosotros sabemos como creyentes, sabemos como cristianos, que para Dios no hay nada imposible. Que Dios puede restaurar vida. Que Dios puede hacer de una vasija vieja y rota una vasija nueva. Amén. O sea, para eso está el Evangelio. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y la tengan ¿cómo? La tengan en abundancia, ¿verdad? La palabra de Dios, nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos que predicarle la palabra de Dios a nuestros hijos, tenemos que predicarle la palabra de Dios a nuestra familia. Y hay cristianos que vienen a la iglesia, pero en su casa viven una vida normal, guardan la Biblia y se acabó. Los hijos no son creyentes, ellos no le predican. Ellos no son capaces de predicarle, no son capaces de presentarle a Cristo. Dice Proverbios capítulo 3, 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Quién es que va a hacer eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios es que va. Ahora, ¿usted cree que la palabra de Dios puede hacer eso? ¿Y por qué no se la presenta a sus hijos? ¿Por qué no se la comparte, verdad? ¿Por qué no lo trae a la iglesia? ¿Por qué no le comparte la palabra de Dios? ¿Por qué la iglesia no es una prioridad para ti, verdad? Porque a veces los hijos están viendo que nosotros decimos que somos, pero no mostramos que la iglesia sea una prioridad para nosotros. La iglesia es un lugar a donde nosotros vamos si queremos, ¿verdad? Pero nuestra vida nos muestra prioridad. Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Y qué hace eso? Que provoquemos a qué? Que provoquemos a ira a nuestros hijos. Papi dice que es cristiano, mami dice que es cristiano, pero son los cristianos más raros, porque no le dan testimonio a sus hijos. Ah, pero que yo oro por ellos, sí, tú tienes que orar por tus hijos, pero también tienes que darle testimonio. Nosotros tenemos que darle testimonio a nuestros hijos. Los hijos son un regalo. Hay muchas personas por ahí llorando porque no tienen hijos, tristes porque no tienen hijos. Ahora, usted debe de aferrarse a lo que Dios ha dicho. Si Dios no le dio hijo, esté tranquilo porque Dios sabe por qué no se lo dio.
Sin embargo, mis hermanos, no debemos dejar de ver el privilegio que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, de tener hijos, ¿verdad? De tener hijos. Los padres son la primera autoridad de sus hijos. Si los hijos no respetan, no se someten a sus padres, si usted no los somete a su autoridad, si usted no lo guía, si usted no lo disciplina, ellos no se van a someter a ninguna otra autoridad. Cuando usted ve que un hombre se enfrenta a un amigo a la trompa y el amigo con una pistola a guitarra, busque en retrospectiva y vea de qué familia viene ese hombre. El hombre que ha sido criado con disciplina, independientemente de que sea cristiano o no, porque la Biblia, la palabra de Dios, puede afectar la moral de las personas. Y los hijos de los creyentes, aún no hayan nacido de nuevo, tienen que ver en sus padres un ejemplo. Nosotros tenemos que revisarnos si nuestros hijos están delinquiendo o están haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. No podemos echarle la culpa a los demás. En algo estamos nosotros fallando. Ojalá podamos reflexionar en esto. Ojalá podamos reflexionar en el privilegio que tenemos de ser padres, pero también en la responsabilidad que nosotros tenemos de ser padres. Porque Dios nos va a pedir cuenta por nuestros hijos. Dios me va a pedir cuenta por esos muchachos. Yo voy a tener que darle cuenta. ¿Qué cuenta le voy a dar? ¿Qué cuenta le va a usted a dar? ¿Qué tú hiciste con los tesoros que yo te di? ¿Qué tú hiciste con el regalo que yo te di? Esa es una pregunta que usted no me la va a contestar a mí, ni yo se la voy a contestar a usted. Pero vamos a tener que contestarle a Dios qué hemos hecho con los regalos que Él nos ha dado. Si el Evangelio ha sido suficiente para transformar mi vida, si ha sido suficiente para transformar la tuya, ¿por qué tú no crees que sea suficiente para transformar la vida de tu hijo? ¿Se ha cortado la mano de Jehová? No, la mano de Jehová no se ha cortado. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue siendo el mismo, hoy, mañana y siempre. Oremos, mis hermanos, por nuestros hijos. Ahora, la palabra de Dios, mis hermanos, previene, puede prevenir, pero también puede, hay una palabra, ¿verdad? También puede restaurar. Prevenir es anteponernos a un problema antes de que ese problema ocurra. Y eso lo podemos hacer con la palabra del Señor. Usted tiene hijos pequeños, usted tiene niños, bueno, hay muchas cosas que usted puede prevenir. Ahora, ya usted tiene adultos, ya usted tiene jóvenes grandes, bueno, la palabra de Dios también puede restaurar. Ah, pero es que ellos son grandes y ya yo no les puedo hablar. Bueno, la palabra de Dios puede prevenir que se presenten ciertos problemas en los que son pequeños, que están creciendo ahora. Es como un árbol, cuando usted lo tiene, se va torciendo y usted le pone una orquesta, ¿verdad? Ahora, la gente dice por ahí que árbol que nace torcido, que jamás su gran endereza, el Señor puede corregir cualquier cosa. Cualquier cosa. Si nosotros le creemos a Dios y le hemos creído a Dios, también creamos que el Señor puede restaurar nuestros hijos. Y también pidámosle perdón a Dios, porque hay muchas áreas en las que hemos fallado en la crianza de nuestros hijos. Si tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos porque los hemos maltratado, porque los hemos tratado mal en nombre de la disciplina, también pidámosle perdón. Y vengamos delante del Señor, vengamos delante de la cruz de Cristo con nuestro corazón abierto, reconociendo nuestras faltas. Si he maltratado a mi hijo, si lo he chocado en la pared, si le he dado con un alambre, si lo he partido, ese muchacho tiene ese resentimiento ahí. Eso está ahí. Esa herida está abierta. ¿Sabe lo que pasa cuando las heridas están abiertas? ¿Qué pasa cuando uno deja una herida abierta? Nada más. Se infecta. Esa herida se infecta. Eso se pudre. Eso se daña. Y las heridas emocionales que nosotros le provocamos a nuestros hijos están ahí. Esos resentimientos están ahí. Y si están ahí, tienen que ser restaurados. La palabra de Dios puede restaurarlo. Pero si usted fue el que lo causó, reconócalo. Hijo, perdóname. Hija, perdóname. Yo no debí tratarte de esa manera. Perdóname. La palabra de Dios dice esto. Porque una vez más, mis hermanos, como decíamos en una semana de esta, ¿a dónde las personas van a ver a Cristo? ¿A dónde lo van a ver? A Cristo. En nosotros. Y si mis hijos no pueden ver a Cristo en mí, ¿quién lo va a ver?
porque ellos son los que viven conmigo. Porque si mis hijos no pueden ver a Cristo en mí, lo que los otros ven, entonces es hipocresía. Mis hijos, mi familia son los primeros que tienen que ver a Cristo en mí. Y si yo le doy por darle por un lado, le doy por otro lado y lo hiero, yo tengo que tener la capacidad y tengo que tener la humildad de pedirle perdón. Porque si esa herida se queda abierta, es una herida que va a crear resentimiento, que va a durar años y que se va a traducir en muchos problemas. Así que la exhortación en esta mañana es que podamos reconocer el privilegio que tenemos de ser padres, que podamos reconocer que ser padre, tener hijos, es una gracia, o sea, es un favor merecido que el Señor nos da, pero que podamos reconocer también nuestras faltas, que podamos pedir perdón en los casos que sea necesario y venir a la cruz del Calvario, ¿verdad?, consciente de nuestras faltas, para que el Señor pueda usar su palabra y pueda usarnos a nosotros para transformar la vida de nuestros hijos. Dios les bendiga. Padre bueno, te doy gracias, Señor.